Estamos introduciendo entonces en esta mañana la asignatura Historia de los Bautistas 1, la primera parte que forma parte del currículum del plan de estudios de grado aquí en la Facultad de Teología. Y aquí lo que estamos proponiendo es un recorrido histórico, teológico, o sea, no solamente conocer las raíces y el desarrollo posterior del movimiento bautista, sino también conocer sus bases teológicas de una denominación que es una expresión posterior, quiero decir, del siglo XVII, de la Reforma Protestante del siglo XVI. Ya sabéis que la Reforma Protestante como tal comenzó en el año 1517 con el documento que Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral o de la iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y eso fue el comienzo de lo que llamamos la Reforma Protestante, pero esa reforma se fue expresando a través de diferentes movimientos, lo que llamamos las iglesias protestantes magisteriales, iglesias o denominaciones tales como la luterana, la anglicana, las iglesias reformadas, y sucesivamente en las llamadas expresiones de las iglesias libres o la reforma radical, una reforma dentro de la reforma. Así que el movimiento bautista se encuadra en lo que llamamos la reforma inglesa, una reforma que había comenzado en el siglo XVI durante el reinado del rey Enrique VIII, que daría después, sobre todo bajo la reina Isabel I, daría lugar a lo que conocemos como la Iglesia anglicana, pero ese modelo no convenció a todos. Por lo tanto, hubo algunos que desde el seno, o sea, desde el compromiso con las bases teológicas de la Reforma, entendieron que tenían que seguir avanzando desde el principio tan claramente protestante, Iglesia reformada, siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Es decir, estos y otros entendieron que la Reforma no podía detenerse y que tenía que realizarse en coherencia con la enseñanza bíblica. Claro, cuando ellos vieron que las iglesias a las que pertenecían, que habían partido de bases muy sólidas, establecidas firmemente en las Escrituras, estaban tomando a veces derivas o hacían acuerdos o se establecían bajo el amparo del Estado, consideraron que la reforma debía continuar. Por eso nos vamos a encontrar con estos movimientos, es decir, que a partir de la reforma radical del año 1525, que toma cuerpo en lo que llamamos el movimiento anabautista, encontraremos que después surgirán diferentes denominaciones que son las que muchas de ellas perduran hasta la actualidad. O sea, somos herederos de ellos. Por lo tanto, en cuanto al movimiento bautista, veremos que este comenzará a principios del siglo XVII. Aunque este comienzo tiene que ver con el contexto de la Reforma radical, de la Reforma inglesa, la primera iglesia bautista surgirá no en Inglaterra, sino surgirá en los Países Bajos, concretamente en Ámsterdam. ¿Por qué? Porque es un grupo de refugiados ingleses congregacionalistas que tienen que dejar Inglaterra porque están siendo perseguidos por causa de su fe y encuentran refugio en los Países Bajos. Así que entonces los bautistas están encuadrados dentro de este movimiento de iglesias libres o iglesias llamadas separatistas, porque ellos sobre todo defendieron encarnizadamente el principio de la separación de iglesia y Estado. Esto no quiere decir que ellos no reconociesen el papel del Estado. Curiosamente, las iglesias protestantes libres siempre han sido firmes defensoras del principio que el Estado está establecido por Dios para traer orden en las relaciones humanas, pero que el Estado tiene sus competencias y la Iglesia tiene sus competencias, que se pueden respetar mutuamente, que pueden colaborar, pero nunca puede haber injerencia de la una sobre las otras. Así que entonces nos vamos a encontrar con que los bautistas, así llamados posteriormente, ya veremos que su nombre original no va a ser este va a ser uno de los muchos apodos que al final pues el pueblo en general concede a estos movimientos separatistas, o sea que se separan de la Iglesia oficial y que les denominan así en virtud de alguna de sus características más visibles. En el caso de los llamados bautistas, veremos que van a ser denominados de esta manera porque la gente contempla
Como los bautistas, aunque lo hacen con discreción, y estamos hablando de los primeros años del siglo XVII, vemos como ellos bautizaban a creyentes, no a niños, sino a personas que confesaban libre y voluntariamente que Jesús era su Salvador y su Señor. Y bautizaban a esas personas ¿dónde? Pues lo hacían donde podían. Lo podían hacer en el mar, lo hacían en los ríos, lo hacían en los lagos, procuraban hacerlo discretamente, pero no siempre era evitable ser vistos. O sea que al final, cuando ya los bautistas van adquiriendo su lugar en el panorama religioso de Inglaterra, después de largos años de persecución, pasan a ser denominados un tanto respectivamente los bautistas, mira, los que, como Juan el Bautista, más o menos. Vale. Así que eso lo veremos por una parte, porque ellos, quiero decir que ellos no querían llamarse así inicialmente. Es lo que les ha pasado tantas veces, ¿no? Al final nos quedamos con el título que la gente nos ha aplicado. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, la primera iglesia protestante constituida fue la Iglesia Evangélica Alemana, que es el término que nos define a todos. Pero ya sabéis que a partir de 1529, a partir de la Dieta de Spira, se empieza a hablar de los protestantes. ¿Por qué? Pues porque los príncipes alemanes, que no estaban de acuerdo con las exigencias que los príncipes alemanes católicos querían imponerles dentro del imperio, pues empezaron a llamarles despectivamente los protestantes. Pues ese término pasó a todos. Bien. Así que entonces, en la asignatura vamos a exponer y también a analizar el proceso de definición de las características doctrinales y eclesiológicas en contextos políticos, culturales y religiosos diferentes. Es decir, el movimiento bautista se fue definiendo a sí mismo en medio de las circunstancias que tuvieron que vivir y siempre intentando ser fieles a la palabra de Dios. Claro, el movimiento se desarrolló a partir de Inglaterra en otros lugares, y al lugar a donde muchos bautistas ingleses emigraron fue al Nuevo Mundo, y tuvieron mucho que ver en la constitución de las primeras colonias norteamericanas, y tuvieron mucho que ver todavía incluso en la independencia de los Estados Unidos como nación. También veremos cómo los bautistas se fueron extendiendo por Europa en sus diferentes ramas a partir de sus raíces inglesas, y con eso intentaremos completar la visión sobre los bautistas que la asignatura pretende transmitiros como estudiantes. Es decir, conocer el movimiento bautista en sus raíces históricas, en su desarrollo y en sus características identitarias, dentro del cuerpo evangélico en general. Claro, los bautistas comparten con el resto de las denominaciones evangélicas un cuerpo de fe común, un cuerpo doctrinal, pero cada denominación tiene sus distintivos particulares. Pero esos son distintivos que tienen que ver con nuestra forma de entender la fe y la vida cristiana y la libertad que tenemos como personas delante de Dios para vivir nuestra fe y asociarnos a aquellos que lo hacen como nosotros. Eso tiene que ver pues, con la asociación, es el origen de las denominaciones. Nosotros no creemos en modelos impuestos, inmovilistas y establecidos, sino que creemos en la diversidad y en la libertad que como cristianos tenemos. Bueno, pues dentro de este propósito vamos a estudiar cuestiones en la asignatura como el origen incluso del término bautista, o sea, por qué fueron denominados ciertas personas en el siglo XVII, por qué fueron llamados bautistas. Ya os he dicho algo, ¿no? Pero veremos esto un poco más. Veremos también las diferentes teorías sobre el origen de los bautistas. Quiero deciros que a lo largo de los siglos se han establecido pues muchas teorías, bueno, al menos tres principales, que intentan explicar de dónde vienen los bautistas. Claro, con los avances de los estudios históricos, de la metodología de investigación histórica, el rigor y demás, al final hay amplia documentación que demuestra que el origen de los bautistas está en la Reforma inglesa, a partir de lo que era la Iglesia anglicana, pasando por el movimiento puritano separatista, que adquirió en cierta parte formas congregacionalistas. Es decir, que nuestros abuelos fueron separatistas ingleses congregacionalistas de corte puritano. Por lo tanto, en el movimiento bautista perviven esos elementos. Es decir, nosotros, en cuanto a la ética, la moral, pues bueno, tenemos ciertas
ciertos distintivos que nos encuadran dentro del movimiento puritano, el valor que damos al trabajo, a la familia, la disciplina, el cuidado, ¿verdad? Quizás no tan estrictos como eran los puritanos en esa época, pero ciertamente a ellos les debemos la importancia de comportarnos como cristianos en un mundo donde los valores cristianos pues no predominaban. Así que veremos las diferentes teorías, algunas tan atrevidas, pero muy defendidas por personas muy importantes, como diciendo que los bautistas son los herederos directos de Jesús y sus apóstoles. Bueno, esto es una pretensión. En fin, una cosa es que nos sintamos identificados, lógicamente, como todos los demás creyentes. Es decir, partimos todos de una fe común, ¿no? La transmitida por el Señor y por los apóstoles. Pero claro, de ahí a afirmar que los bautistas somos la denominación que más fielmente sigue la enseñanza de los apóstoles, pues hombre, esto nos puede llevar a un cierto exclusivismo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasó? Esto lleva a un exclusivismo y a una prepotencia, como que aquí somos los mejores. No, ya he explicado lo que tiene que ver con la forma de ser protestante, la diversidad dentro de la unidad, dentro de un patrón de doctrinas comunes. Bueno, hablaremos también de los bautistas ingleses en sus dos ramas. Veremos, por una parte, estudiaremos a los bautistas generales ingleses, no porque tengan más graduación que los otros, o porque tengan ahí, o sea, sean mandos, no, llamados así porque su doctrina, su soteriología, concretamente, que ya sabéis que la soteriología es la doctrina acerca de la salvación. En ese sentido, este tipo de bautistas, los primeros en surgir en 1609, eran de línea arminiana. O sea, ellos rechazaban la doctrina de la predestinación y seguían la postura de un teólogo reformado holandés llamado Jacobo Arminius, que él defendía el libre albedrío y la experiencia de salvación, ¿vale? Así que entonces ellos no creían en la predestinación, sino que creían que la salvación era una cuestión entre Dios y la persona. Dios la ofrece y la persona la recibe. Pero junto a ellos, paralelamente, surgirán los bautistas particulares, que ellos sí que van a ser fieles a sus raíces reformadas, porque no olvidemos que los bautistas ingleses, sus raíces son reformadas. Por tanto, ellos, en su soteriología, se mantienen en la línea pues, de lo que Calvino había enseñado, los 5 puntos clásicos del calvinismo. Ellos hablaban de la elección incondicional, hablaban de la predestinación, hablaban de que el sacrificio de Cristo era solamente para los elegidos, y hablaban de cosas pues, que los bautistas generales, por ejemplo, no mantenían. Bien, veremos también cuáles son los cambios que se producen en el movimiento bautista en los siglos posteriores, precisamente a partir del siglo XVII, sobre todo a partir de 1688, con la proclamación del acta, digamos, la Revolución Gloriosa, llamada la Revolución Gloriosa, y el acta, digamos, fundacional de un nuevo periodo bajo los reyes Guillermo y María. Con ellos la paz va a volver a Inglaterra después de tantos años de turbulencia religiosa y de guerras de religión. Entonces ellos tienen un lema: por Inglaterra y por sus libertades. Y los nuevos reyes entienden que la libertad en Inglaterra pasa también por el reconocimiento de la libertad religiosa limitada, teniendo en cuenta que la Iglesia anglicana sigue siendo la Iglesia del Estado y goza de todos los privilegios. Pero los separatistas al menos no serán perseguidos. Pero también veremos que la libertad va a traer un cierto declive en los bautistas, lo que tantas veces pasa, ¿no? La tolerancia, más que la libertad, la tolerancia va a traer como consecuencia que los bautistas empiezan a organizarse, a estructurarse, y al final la organización prima más que lo que tienen que hacer, que es la misión, Y surgen las disputas teológicas, y se van introduciendo algunas herejías, y están muy atentos a los nuevos movimientos filosóficos que hay en Europa, y todo esto va trayendo una cierta confusión, tanto en los generales como en los particulares, que al final llevan a un profundo declive del movimiento bautista en Inglaterra. Menos mal que Dios tenía un recurso, que fueron los Wesley, ¿vale? John Wesley, su hermano Charles Wesley y todo el movimiento que se generó, aunque ellos nunca dejasen de ser miembros de la Iglesia anglicana, pero trajeron un avivamiento a Inglaterra.
Así que veremos también eso, estudiaremos también algo sobre los bautistas norteamericanos y europeos continentales y dedicaremos también tiempo a analizar las doctrinas y principios bautistas. Esto será el contenido de la asignatura, contando con vuestra colaboración. Como veis, es una asignatura que da juego, o sea, hay aspectos que podemos mirar con mucho interés. Conocer las raíces del movimiento bautista, reconocer a aquellos también que lucharon por mantener su fe firmemente en fidelidad a las Escrituras y también por su defensa decidida de la libertad de conciencia y religiosa. Por ese motivo, los bautistas y después otras denominaciones evangélicas sufrieron una dura persecución por defender la libertad religiosa y la separación de Iglesia y Estado. Pero junto a eso, elementos tan esenciales como el bautismo de creyentes. Pues esto es lo que nos propone la asignatura y espero que podamos disfrutar de ella colaborando todos. Muchas gracias por vuestra atención.